¿Cómo están mis amigos? Los saludo en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y como cada miércoles y domingo nos reencontramos a través de este medio. Una bendición poder llegar a las familias, poder encontrarnos, poder compartir este tiempo que denominamos un encuentro con la palabra de Dios. Así que quiero leerles un versículo y ese versículo que vamos a compartir está en la epístola a los Romanos capítulo 13, los versos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén y amén. Sabe que como sociedad y hoy saliendo un poco del tema que es tan recurrente en estos tiempos, que es la crisis de la pandemia que mundialmente nos está afectando. Hay otra pandemia que afecta mundialmente a la humanidad y es la pandemia de las dependencias, de las distintas adicciones. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que saber dónde nos posicionamos frente a una realidad tan delicada como las distintas adicciones. Y creo que para poder pelear cualquier batalla es necesario conocer al enemigo, reconocer que el enemigo trae a través de las adicciones propuestas seductoras, propuestas placenteras para todos, ¿no? Generalmente en la adolescencia, en la juventud, son más visibles, pero o más fáciles de poder llegar que en la parte adulta del ser humano, pero hay dependencias, adicciones en todas las edades y nosotros como iglesia tenemos que estar advertidos. Las distintas ofertas producen, como decía, y seducen a las personas porque lo que ofrecen puede resultar placentero, puede tener una sensación agradable. A veces la oferta de una adicción futura puede representar la posibilidad de alejarse de la realidad o vencer un temor o superar una timidez o desinhibir a una persona en general. Pero hay que reconocer también que no solamente producen o ofrecen estas placenteras sensaciones, sino que detrás de todas las adicciones, de la dependencia que pueda tener una persona, existe un gran negocio, existen grandes y poderosos intereses donde esas capacidades económicas en muchos casos tienen una influencia muy grande, muy grave en la policía, en el ejército, en la política, en la parte judicial y en la parte legislativa también, en todas las fuerzas, en todos los poderes. Así que no tenemos que desconocer esta situación y cada vez que haya más gente adicta, no solamente a las drogas, al alcohol, a los juegos de azar, a la pornografía, a los cigarrillos, a los distintos juegos, al internet, etcétera, tantas cosas que nos ofrecen este tipo de sensaciones placenteras. Algunas de estas están bien asumidas por la sociedad, otras quizás más rechazadas en algunas sociedades, pero cuando hay una dependencia, cuando hay una adicción, esto se vuelve malo. Un simple celular
que es un instrumento muy útil en este tiempo, necesario, y es más, a través del cual estamos usándolo para compartir la palabra de Dios, puede transformarse en una adicción y una dependencia de ese aparato que deja de ser un instrumento para ser una, un elemento de seducción que viene a perjudicar a quien tiene dependencia de él. Amigos, hermanos, es realmente un tema muy serio, muy difícil, y creo que todos estaremos de acuerdo en que aquellas personas que tienen distintas dependencias porque han caído en adicciones deben conocer la salida, y la Iglesia tiene la responsabilidad de descubrir al enemigo detrás de estas ataduras, tanto en jóvenes como en adultos, y tener un plan como Iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y la libertad que hay en la verdad que es Cristo abarca cualquier tipo de circunstancias. Pero tenemos que animarnos a tratar estos temas y hablarlos y poderlos enfocar dentro del ámbito espiritual y hacerlo en forma muy, pero muy activa, porque en tanto que nosotros no nos movamos como debiéramos movernos, debemos saber que el enemigo a través de distintas formas trata a diario a miles, influencia a miles o a millones de personas que son tentadas para caer en una actividad o en algún tipo de consumo que en definitiva les traiga una adicción que luego los hace dependientes de este tipo de consumos o este tipo de actividades. Cuando eso sucede, se termina en una dependencia que trae oscuridad espiritual y destrucción en el mundo de las adicciones. Así que, mi amigo, mi hermano, debemos anticiparnos, y sirva en algo esta reflexión de la palabra del Señor. Cuando la Biblia nos dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, en lascivias, no en contiendas ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y entiéndase, estos deseos de la carne, deseos desordenados, deseos que son seducidos en actitudes placenteras que luego terminan en una dependencia porque se han incorporado como una adicción a nuestra manera de vivir. Todo exceso es malo, todo exceso daña y perjudica, y cuando la persona se da cuenta de que esto que en principio fue una práctica placentera y fue seducido porque realmente le producía satisfacción participar de esta actividad o del consumo de este tipo de sustancias que producen dependencias, cuando la gente lo advierte, ya muchas personas han caído en dependencia y van camino a la destrucción, no solamente dañándose ellos, sino dañando a la familia, dañando a su trabajo, dañando a la economía, destruyendo y siendo parte de una sociedad que se degrada y se en una forma muy grande. Así que de pronto hay una voz de alerta y las personas advierten que están realmente viciadas, atadas, se han convertido en esclavas de esa adicción, de ese vicio, y en esa circunstancia, para a veces satisfacer estas adicciones, pueden a veces manifestarse de una forma tremenda y pueden llegar a extremos terribles para poder hacer
lo que quieren hacer, de lo que se han vuelto dependientes. Así que repito, esto no solamente destruye la salud física, arruina el trabajo, arruina la vida, arruina la familia, arruina la parte emocional, la parte mental, la parte psicológica. Las adicciones destruyen y destruyen los valores de las personas. Así que mi hermano, mi amigo, tengamos una advertencia y sepamos que una persona que es adicta, una persona que tiene una dependencia, algún tipo de sustancia o de algún tipo de actividad, es una persona que necesita ser libre, es una persona que Dios le ofrece crecer en Jesucristo para fortalecerse y que Dios nos ama como somos. No tenemos que dejar la adicción para que Dios nos ame. Dios dio su vida y nos amó como somos, aún en medio de los más profundos conflictos y de las situaciones más denigrantes. El amor de Dios no cambia y se ofrece a nuestra vida para poder sacarnos de las situaciones, de los conflictos, de las adicciones, de las perversiones, de lo que hoy la sociedad se engaña para decir que está bien lo que la Biblia dice que está mal, cuando hablamos de distintas visiones de la condición sexual del hombre, de la mujer. Tenemos que analizar qué es lo que Dios dice, porque nosotros tenemos que saber cuál es nuestra dependencia y de dónde nos vamos a nutrir. Si de lo que dice la sociedad, que está corrompida y que aún las leyes se distorsionan en función de lo que dice la palabra de Dios, y esa sociedad nada va a darnos, solamente ser condescendientes con los que se desvían de la verdad, o con lo que nos dice la palabra de Dios, que es clara y que es notoriamente precisa en cuanto a lo que conviene y en cuanto a lo que destruye. Por eso nuestra posición no es de desestimar a cierto tipo de personas que están confundidas, que están perturbadas, que están dependientes de alguna adicción, ya sea con consumo de alguna sustancia, con una confusión en cuanto a su posición frente a lo sexual, a sus distintas actividades. No, la iglesia no separa ninguna persona, no desestima a nadie, porque Jesucristo dio su vida por y para todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como iglesia, nosotros le decimos a la persona, cualquiera sea su línea de pensamiento o su actitud, que hay una posibilidad de ser como Dios dice que seamos, y que probando ser como Dios dice que debemos ser, Dios nos respalda, nos bendice, nos ayuda y nos acompaña. Por eso es muy importante tener una posición definida como iglesia frente a distintas situaciones. Cuando nos inundan en la televisión, en las revistas, en los diarios, de cosas que se aparentan o se presentan como normales, pero están lejos de ser normales si nosotros leemos lo que nos dice la palabra. Por más que alguien pueda decir que es un líder religioso y que acepte ciertas costumbres antibíblicas, eso está total y completamente vedado por la palabra del Señor. Lo que importa es lo que diga la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, que debe regir nuestro pensamiento. Nuestra posición como iglesia tiene que ser una posición firme, tiene que ser una posición muy fuerte en estos temas. No importa lo que la sociedad considere que esté bien o mal, sino que lo que Dios considere que esté bien o mal. Y en este sentido también quiero recalcar la posición nuestra como iglesia frente a la, por ejemplo, despenalización del consumo de drogas.
Usted sabe, hay países como varios países, por ejemplo, en Canadá está despenalizado el consumo de marihuana. En México está despenalizado el consumo de varios alcaloides. En Estados Unidos hay 9 estados en los cuales la marihuana está oficializada como uso recreativo y en ciertas cantidades. Pero Dios no nos dice que hay ciertas cantidades de lo malo que podemos consumir. Dios dice que lo bueno es bueno y lo malo es malo y que nosotros debemos evitar lo malo y buscar lo bueno. Ahora, si bien es cierto, estas palabras tienen que servirnos para poder cuidarnos de no caer nosotros en ninguna adicción. ¿Sabe usted que hay personas que caen en la adicción de los juegos? Pero no solamente de los juegos por dinero, sino de los juegos a través de internet. Hay personas que caen en la adicción de los tatuajes, no porque en sí el tema del tatuaje, que es un tema controvertido desde el punto de vista evangélico, yo respetuoso de distintos puntos de vista, pero hay una realidad. El que empieza a tatuarse, muchos de ellos siguen en esta costumbre o en este tipo de adorno de nuestro cuerpo, si se le puede llamar así, y eso se convierte en una adicción. Es como que el que dice yo voy a fumar poco para no enviciarse, pero termina enviciándose del tabaco, del internet. ¿Qué hablar de la pornografía? De tantas cosas, hermano, de la bulimia, de la anorexia, de los juegos de azar, del alcohol, de las drogas, de tantas cosas. Ahora, debemos advertir eso, y advertirlo en nuestra familia, y advertirlo en las personas que dependen de nosotros, pero también debemos cuidar y ayudar a las personas que ya han caído en esa dependencia, en esa adicción. Porque el problema no es solamente rescatarlos del vicio, sino llegar a la raíz del problema. Hay que sanar la raíz de por qué comienza esto en la vida de una persona. Porque de lo contrario, cuando esa persona pueda, con toda la ayuda necesaria y a veces especializada y por supuesto espiritual, salir de una adicción, volverá a caer en otra adicción si no solucionamos la raíz del problema, la sanidad interior, el poder que Dios tiene para liberar al adicto, la guía y el poder del Espíritu Santo, el hecho de poder entregar su vida a Dios, de poder seguir los preceptos bíblicos, de sujetarse a una autoridad espiritual, de poder vencer en el nombre de Jesús y dejar que la gracia y el amor de Jesucristo actúen durante el proceso de sanidad. Cristo puede hacernos verdaderamente libres. Cristo nos ha hecho a nosotros verdaderamente libres y puede hacer libre a todo aquel que se acerque y le acepte como su Salvador. Acérquese a Jesús. Si usted tiene alguna dependencia, acérquese a Jesús y haga sentir su influencia en su vida y sea ejemplo para los otros, porque Dios quiere darle una esperanza. Dios quiere animarle a creer y a recibir victoria en el nombre de Jesucristo. Quiero que podamos orar en esta hora, en este tiempo, que podamos tomar un momento para orar, que necesitan ser libres de adicciones y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias por darme esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Dios, por aquellos que de alguna u otra manera se han visto envueltos en algún tipo de adicciones, en costumbres que los están perjudicando y que están siendo conscientes que están
dependiendo de cosas que no deben depender. Pero tú has venido para que seamos libres y rompes las cadenas. Señor, ayuda a través de tu Espíritu y llega a ministrar donde la necesidad se encuentre. Como primera necesidad, Señor, te pido que allí en los corazones que no te han aceptado aún, sean personas con dependencias, adicciones o no, pero que puedan abrir su corazón para que tú les des tu presencia, tu poder y tu autoridad. Señor, que cada uno de los que no estén certeros de su salvación puedan aceptar a Jesucristo en este tiempo y pedirle perdón, pedirte perdón por sus pecados. Padre, que tu Espíritu ministre convicción de pecado y arrepentimiento sincero, para que muchos en esta noche puedan ser libres y puedan comenzar el proceso de la restauración. Ayúdalos, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Reprendo todo espíritu que rompo en tu nombre, Señor, toda cadena que los ate, y declaro libertad para todos aquellos por los cuales tú, Jesús, diste tu vida. En el nombre de Jesucristo lo declaro libres ahora por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Muy bien, mis amigos, una vez más hemos dado término en este breve tiempo de un tema tan importante que espero que Dios siga haciendo oír su voz en cada uno de los corazones. Quiero avisarles, el próximo sábado hemos decidido a través de la reunión de las mujeres de la iglesia poder participar de la Santa Cena. Así que yo espero que todos los Congregación Familia Cristiana aquí en Mendoza, Argentina, podamos reunirnos a través de internet para participar cada uno en familia desde sus hogares en la Cena del Señor. Vamos a anunciar cosas que son importantes, así que espero que todas puedan compartir. Y a través de WhatsApp, el WhatsApp del grupo de la Iglesia de Familia Cristiana, vamos a compartir el link para que todos puedan entrar en esa reunión y juntos participar como familia de la Cena del Señor. Así que nos reencontraremos el próximo sábado, Dios mediante. Que el Señor les bendiga y que lo haga mucho y siempre. Ese es el deseo de mi corazón. Hasta el sábado entonces.